Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí de nuevo la voz que ya me había hablado desde el cielo y que me decía: ve a tomar el librito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dijo: tómalo y cómetelo. En la boca te sabrá tan dulce como la miel, pero te amargará las entrañas. Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En la boca me supo tan dulce como la miel, pero al tragarlo sentí amargura en las entrañas. Entonces la voz me dijo: tienes que volver a anunciar lo que Dios dice acerca de muchos pueblos, naciones y reyes. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Bien, hay algo bien interesante aquí en la liturgia de la palabra de hoy, y es este tema del librito que es como dulce al paladar y amargo al tragarlo o en las entrañas. Es quizás la palabra de Dios que al inicio puede sonar bonita, puede sonar acogedora, pero que de todas maneras, por más amor que se predique, por más salvación, hay ciertas cosas que la palabra de Dios va a entrar hiriendo a la persona. Es cierto que Dios es amor, que Dios siempre perdona, pero cuando uno va entrando en la dinámica del amor, cuando uno va entendiendo el tema de la salvación, entonces ya uno sabe que hay cosas que tiene que cambiar, que hay cosas que tiene que cortar, porque si no las corta, si no las deja, entonces la palabra de Dios va a empezar a herir y a incomodar. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, que predicamos la palabra y que al inicio quizás podemos ser buenos o podemos ser acogedores, pero que aún así a medida que uno va predicando la palabra, uno sabe que el pueblo va creciendo en la fe, va creciendo en sabiduría, va creciendo en conocimiento, entonces empieza a exigirle cosas en el nombre de la palabra, ¿sí? Cuando la gente va entrando a la iglesia y a la evangelización y va entrando el tema del cristianismo y al conocimiento de Dios, entonces claro, les damos comida suavecita que no les haga mucho daño, picadita como se dice, pero a medida que va entrando en la fe, a medida que va conociendo más del Señor, pues la comida se hace más gruesa y entonces las exigencias cada vez son mayores. No es lo mismo exigirle a una persona que apenas está conociendo la iglesia a una persona que ya la conoce y que ya está en el proceso. Eso yo creo que debe quedar claro, y este es el tema del libro. Quizás al inicio todo es suave, al inicio cualquier ministerio que anuncie la palabra de Dios, al inicio con mucho amor, bienvenidos, todos son acogidos, no importa hermano, aquí le abrimos la puerta, pero a medida que vas entrando y vas conociendo la orden, vas conociendo el ministerio, vas conociendo el grupo, ciertas tuercas se tienen que apretar, ¿sí? Eso yo lo veía mucho en la formación. Cuando uno entraba en la formación en el seminario, quizás el primer año se podían hacer muchas cosas, ¿sí? Pero a medida que año tras año uno iba avanzando, las tuercas se iban apretando, ¿cierto? Las tuercas iban como, ¿sí? Se ve, vamos a poner un ejemplo, en los realities, que quizás un reality de música, por ejemplo, que las primeras presentaciones o conciertos, entonces los jueces dicen, bueno, se vale desafinar porque estás empezando, se vale que se te olvidó la letra porque estás nervioso, estás rompiendo el hielo con el público, pero a medida que el programa va avanzando y después de ciertos programas y ciertas presentaciones, estos temas van a decir, esto ya no se perdona, ya llevamos una cantidad de programas y ya no se vale desafinar, ya no se vale que la letra se olvide, o sea, esto pasa con el Señor también. Yo anuncio siempre desde este canal y anuncio la palabra de Dios con esa fe,
con ese amor, con esa esperanza, pero también de vez en cuando tengo que ser coherente con la palabra y dice, mira, tú que conoces la palabra de Dios, hay cosas que tienes que cambiar, que ya has avanzado en la fe, que ya conoces de Dios, entonces empieza a dejar situaciones, empieza a dejar cosas que no están funcionando bien y que no están trabajando. Entonces, yo creo que ese es el detalle con la palabra de Dios y este es el tema del libro, que es lo que Dios nos está diciendo hoy. Quizás dulce al paladar, al inicio dulce, al inicio es la luna de miel, todo es color de rosa, todo es sabor a vainilla, pero después, cuando ya se va entrando, es el compromiso. Y yo diría que ni siquiera es que sepa maluco, sino que es que cuando uno va profundizando en los caminos de Dios, pues uno sabe que hay ciertas cosas que hay que dejar, que quizás al inicio puedan costar, pero después cuando uno está en la dinámica del amor, en la dinámica del servicio, uno ya las ve bien y uno dice, sí, es necesario dejar esto, o sea, es necesario cambiar esto, todo por el amor a Dios, todo por la evangelización, todo por muchísimas cosas que son necesarias. Entonces, esto es lo que está pasando. Y por eso es que Jesús llega al templo, pasemos al Evangelio, y se enfurece, o sea, le da rabia. ¿Cómo es posible que ustedes que conocen la palabra, cómo es posible que ustedes que ya han escudriñado la palabra, hagan esto en el templo? O sea, ¿cuál es el sentido de ustedes? Que ya conocen la palabra de Dios, que ya saben lo que es bueno y malo, hagan esto, conviertan la casa de oración en un supermercado, ¿sí? Y por eso es que los echa fuera y no les perdona eso. Y no se los perdona, ¿por qué? Porque se supone que estos son los cambistas, o sea, esta gente ya conoce la palabra. ¿Por qué se lo permiten? ¿Por qué se lo permiten? ¿Sí? Y esto provoca la rabia precisamente de los sumos sacerdotes y de los escribas, porque está haciendo cosas que a ellos no les gusta, que a ellos no les conviene, pero al mismo tiempo que ellos saben que tiene razón. Por eso, mire, dicen, querían matarlo, pero no sabían cómo, ¿cierto? No sabían cómo, porque sus palabras son llenas de sabiduría y de autoridad. En el fondo, ellos sabían que lo que Jesús estaba diciendo y haciendo era con razón, que tenía razón. Entonces, aunque a ellos no les gustaba, y esto es una motivación para todos nosotros. Muchas veces en nuestra familia o en nuestro ministerio, uno dice cosas o uno hace cosas que a los demás no les gustan, pero que en el fondo ellos saben que son así. Lo que pasa es que nos incomoda, nos duele, nos hace daño, pero que no hay nada que hacer. Las cosas son como son, ¿sí? Las cosas son como son. Entonces, la gran invitación de hoy es a no bajar la guardia y es a ir hablando de la palabra de Dios por niveles, ¿sí? Poco a poco a los que van iniciando. Pero a los que ya están avanzados, lo siento, esto es así, esto se cambia o se cambia, esto se corta o se corta, esto se mejora o se mejora. O sea, aquí no hay otra opción, ¿sí? Eso es lo mismo, y yo ponía el ejemplo de los realities, es lo mismo en una relación. A medida que se van conociendo, a medida que van avanzando, las exigencias son mayores, porque es la seriedad del caso, es la seriedad, y es el acoplamiento con todo esto. Entonces, ánimo, aunque muchas veces la evangelización, aunque muchas veces tu comportamiento, tus palabras choquen en tu comunidad, les duela a tus hermanos, sean motivo de hablar mal para tu familia, aquí no hay nada que hacer. Si estás bajo los límites de la evangelización y de la palabra de Dios, ¿qué podemos hacer? Además, nunca se les olvide que siempre van a haber maestros de la ley y sumos sacerdotes que no les va a gustar tu comportamiento y tus palabras. Siempre van a estar ahí. Pero yo repito, si estás bajo la ley de Dios, si estás bajo la palabra de Dios, no te canses, no te rindas y no te devuelvas. Haz lo que tienes que hacer. Esto es lo que hay que hacer. Bendito sea mi Dios, tengo que hablar. Isaías dice, no podemos ser perros mudos. Y San Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Entonces, hagámoslo con amor, pero hagámoslo con exigencia. Y al mismo tiempo, el amor va también diciendo que a medida que voy conociendo al Señor, hay cosas que tengo que cambiar. Eso lo va exigiendo el amor, ni siquiera otra cosa diferente. Uno va amando y va soltando, va cambiando, va dejando, se va acomodando. Acomodémonos con Dios, pero no, Dios no se tiene que acomodar a nosotros. Yo me acomodo a Dios, me acomodo a estas exigencias en el nombre del amor. Eso es simple. Es como cuando yo digo,
Si la entrada de la casa es a las 10, yo quiero vivir en esta casa y yo amo los de esta casa, pues a las 10 llego, me duela o no me duela, pero me voy acomodando porque quiero vivir en paz y quiero vivir bien. Así que ánimo, que la palabra de Dios hoy nos dé fuerza para seguir, no te devuelvas ni te canses, aunque hayan por ahí personas que te quieran hacer daño, pero si estás bajo la palabra, sigue predicando. Y a ti que escuchas la palabra de Dios, pues es tiempo y es momento de ir avanzando con la palabra y hacer ciertos cambios profundos en la vida para notar que la palabra de Dios está dando frutos en medio de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, ya saben, esta noche tendremos Eucaristía en la parroquia San Francisco de Asís, en Apopka. Entonces, ahí los invitamos y los esperamos a todos para que nos acompañen durante esta Eucaristía, mañana en el retiro y el domingo también en las Eucaristías. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.